Cordial saludo. El día de hoy vamos a ver el plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares, las generalidades sobre la legislación ambiental vigente para este tema. El objetivo de esta capacitación es fortalecer los conocimientos de las personas encargadas de la gestión integral de residuos, es decir, del comité GAGA, además de dar a conocer la legislación vigente en el tema y los programas ambientales a implementar. Dentro del marco legal aplicable al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, iniciamos con la normatividad que rige el sector al cual pertenece nuestra organización, es el sector salud. El sector salud está reglamentado por el decreto único reglamentario, que es el decreto 780 del 2016. Allí nos establecen la implementación del sistema obligatorio de la garantía de la calidad en salud, que son las normas y requisitos para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud. Dentro de los componentes del sistema obligatorio de la garantía de calidad de la salud, tenemos uno de ellos, es la habilitación, que es la evaluación externa y obligatoria orientada a garantizar la calidad, que la habilitación está regida bajo la resolución 3100 del año 2019. Dentro de esta normatividad no reglamentan la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, que es definido por los procedimientos, procesos y actividades para la gestión integral de residuos. Este plan está reglamentado por la resolución 1164 del año 2002. Los residuos hospitalarios y similares han representado riesgo tanto para la salud del personal asistencial como de los pacientes, visitantes, personal de recolección de estos residuos, la comunidad en general, entre otros actores que intervienen en estos residuos, además del riesgo ambiental que de ellos se derivan. De acuerdo a esta problemática, el Ministerio de Salud y Medio Ambiente deciden implementar un programa a nivel nacional que está compuesto por 3 componentes. El primer componente son las competencias de las autoridades sanitarias ambientales, que para ello entonces rigen las actividades que se deben desarrollar para la inspección, vigilancia y control de los entes que generan este tipo de residuos. El componente 2, que es la divulgación y sensibilización, que está dirigido al sector salud y autoridades sanitarias y ambientales. En este componente es donde determinan cómo va a ser la divulgación y la sensibilización para el personal o para las entidades que les aplica este plan. Y finalmente el componente 3, que es el manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia, que para ello entonces se despliega la resolución 1164 de 2002. La resolución 1164 de 2002, por la cual se adopta el manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares, busca establecer o reglamentar los procedimientos, procesos, actividades y demás información para implementar de una manera adecuada el plan de gestión de residuos hospitalarios y similares, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente. Esta resolución es aplicable a todas las personas naturales o jurídicas que prestan servicios de salud a humanos o animales. Iniciamos entonces con la implementación de esta normatividad. Esta normatividad entonces nos da los lineamientos básicos, entre ellos entonces nos brinda cómo debe ser la clasificación de los residuos hospitalarios y similares. Los residuos hospitalarios se clasifican de 2 tipos, residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Dentro de los residuos no peligrosos tenemos los biodegradables y los reciclables. Y dentro de los residuos peligrosos están los infecciosos o de riesgo biológico, que entre ellos están los biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes o de animales. Los químicos, que dentro de ellos están los fármacos, citotóxicos, metales pesados, reactivos, contenedores presurizados o aceites usados. Y finalmente los radioactivos. Para nuestra organización, los residuos que son aplicables de acuerdo a los que generamos son residuos no peligrosos
y residuos peligrosos, pero solo infecciosos o de riesgo biológico y químicos, alguno de estos. Los radioactivos nosotros no los generamos. Vamos a empezar entonces mirando cuáles son los residuos no peligrosos. Son todos aquellos que no presentan ningún riesgo para la salud humana o para el medio ambiente. Dentro de ellos tenemos entonces los biodegradables, que son los que se descomponen fácilmente en el ambiente, que son los desechos alimenticios, puede ser. Los reciclables, que son todos aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados, que entre ellos podemos tener el cartón, los plásticos, el papel, entre otros. Residuos infecciosos o de riesgo biológico. Son todos aquellos residuos que contienen microorganismos patógenos, tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, entre otros. Este tipo de residuos se clasifica en 3 subtipos, que son los biosanitarios, que son todos aquellos elementos o instrumentos que son utilizados durante la ejecución de procedimientos médicos o asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o cualquier tipo de fluido corporal, sea de pacientes, humanos o de animales. Entre ellos podemos ver que pueden ser los guantes, gasas, batas, entre otros. Los anatomopatológicos, que son todos esos residuos provenientes de restos humanos, muestras para análisis, biopsias o fluidos corporales, que entre ellos tenemos toma de muestras de sangre, muestras de orinas, entre otros. Los cortopunzantes, que son los residuos que por sus características son punzantes o cortantes y pueden dar origen a un accidente infeccioso, que son las agujas, lancetas, entre otros. Entre los residuos peligrosos también tenemos entonces los residuos químicos, que los residuos entonces químicos son todos los restos de sustancias químicas, empaques o cualquier residuo que haya sido contaminado con estos elementos. Entre ellos podemos tener los fármacos citotóxicos, metales pesados, reactivos, contenedores presurizados y o aceites usados. Y los residuos radioactivos son sustancias emisoras de energía predecible y continua de forma alfa, beta o de fotones, cuya interacción con materia puede dar lugar a rayos X y neutrones. Es muy importante tener en cuenta entonces que si no se le da una adecuada gestión o manejo a los residuos hospitalarios, esto puede desencadenar algunas enfermedades. Es un posible riesgo que se tiene. Entre ellos entonces podemos tener las causadas por microorganismos patógenos, que puede ser hepatitis, rubeola, tuberculosis, VIH, entre otras. Causadas por químicos pueden ser mutación, trastornos, cáncer, infertilidad, leucemia o irritación mucosa. Finalmente entonces nos vamos para la gestión integral de residuos hospitalarios, que la gestión integral que se debe realizar implica siempre la planeación y cobertura de todas las actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares. Es muy importante entonces tener en cuenta que esta gestión implica de unas actividades que pueden estar encaminadas dentro del ciclo PHVA, es decir, que se debe planear, se debe hacer lo que se planeó, verificar todo lo que se ejecutó y actuar frente a posibles desviaciones o tomar decisiones frente a los hallazgos que se puedan encontrar. Dentro del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares se clasifica una gestión interna y una gestión externa, actividades que se deben implementar de una manera interna o externa. Dentro de la gestión interna podemos decir que son las actividades que se pueden desarrollar al interior de la organización con relación a los residuos hospitalarios o similares. Dentro de la gestión interna se determinan varias actividades reglamentarias. En esta resolución vamos a ver cada una de ellas. La primera actividad es el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, que es el GACA. Inicialmente se deben definir los integrantes, los cuales se deben reunir de forma ordinaria o por lo menos una vez al mes. Sus funciones principales son
realizar el diagnóstico de la situación ambiental y sanitaria de la organización, formular un compromiso institucional y sanitario ambiental, diseñar el plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares, diseñar la estructura funcional y asignar las responsabilidades específicas a cada uno de los integrantes que pertenecerán al GAGA, definir y establecer los mecanismos de coordinación y comunicación, gestionar el presupuesto para la ejecución del plan, velar que se ejecute y se implemente de manera adecuada todo el plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares, y finalmente elaborar los informes necesarios y requeridos y los reportes a las autoridades de vigilancia y control. La segunda actividad es elaborar el diagnóstico de la situación ambiental y sanitaria. Dentro de este diagnóstico se debe realizar una caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos que se generen en cada una de las áreas de la organización de acuerdo a la clasificación que vimos anteriormente. También se debe realizar una evaluación de los vertimientos líquidos al alcantarillado municipal y las emisiones atmosféricas, las tecnológicas implicadas en la gestión de residuos, si aplican la organización. En nuestra organización no emitimos ninguna emisión atmosférica ni tecnológica, y tampoco realizamos vertimientos líquidos al alcantarillado municipal. Se debe realizar un programa de formación y educación tanto al personal que genera los residuos como el personal encargado del transporte y gestión final de los residuos. Segregación en la fuente, es decir, que en esta actividad se debe garantizar la clasificación de los residuos de una manera adecuada, y para ello entonces se debe ubicar los recipientes de acuerdo a la clasificación, de acuerdo a la cantidad que se evaluó en la caracterización cuantitativa. Es muy importante tener en cuenta que los recipientes deben tener, digamos, como un cumplimiento de requisitos. Entre ellos son el código de colores que ya está establecido en esta norma. Siempre debe estar rotulado con el nombre del área, el residuo que contiene, los símbolos internacionales, y también deben ser siempre de tipo tapa y pedal para darle cumplimiento a la normatividad y garantizar como la seguridad de los colaboradores o de las personas que generan los residuos. Otra de las actividades es la desactivación de residuos hospitalarios y similares. Esta actividad está dentro de la gestión interna, sin embargo, también se puede realizar de manera externa con un proveedor contratado. Para nuestra organización, nosotros no realizamos ningún tipo de desactivación de residuos, siempre se genera por medio del proveedor externo, que es Ecologística. Movimiento interno de residuos. Para esta actividad se deben realizar la planeación y establecer las rutas internas de recolección de acuerdo a la clasificación y al riesgo que posee cada una de ellas. Almacenamiento de residuos hospitalarios y similares. Se debe determinar, digamos, como un almacenamiento central y también intermedio para los residuos. En nuestra organización tenemos entonces el almacenamiento central de residuos que se encuentra en el parqueadero. Este lugar debe cumplir con ciertas normas y ciertos requisitos que son de ventilación, el espacio debe ser adecuado de acuerdo a la cantidad de residuos que nosotros generamos, y garantizar que no genere, digamos, roedores ni otro tipo de infecciones. Seleccionar e implementar el sistema de tratamiento y de disposición de residuos hospitalarios y similares. Acá entonces se debe definir cuál va a ser el tratamiento final de los residuos que se generan en la organización. Esta actividad también se puede realizar mediante una gestión externa por un ente externo. Manejo de efluentes líquidos y emisiones atmosféricas. Para nosotros no nos aplicaría esta actividad, ya que no generamos este tipo de residuos. Programa de seguridad industrial y plan de contingencia. Para eso entonces debemos de tener en cuenta la protección que deben de tener los colaboradores o los trabajadores que manejan los residuos hospitalarios al interior de la organización, y el plan de contingencia en caso de alguna emergencia que se pueda tener al interior de la organización,
con respecto a los residuos que se generen. Y finalmente la última actividad es el monitoreo del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares, que para eso entonces se puede generar por medio de medición y análisis de indicadores, inspecciones y controles operacionales que se generan al interior de la organización, auditorías externas o visitas de los entes de control. Ya terminamos entonces la gestión interna. Dentro de la gestión externa son todas esas actividades o operaciones de la gestión de residuos que por lo general se realiza por fuera del establecimiento del generador, como la recolección, aprovechamiento, el tratamiento y o disposición final. Para la gestión externa nosotros contamos con 3 tipos de proveedores. Ribaseo Total, que es el encargado de recolectar los residuos ordinarios. Planeta Verde es el encargado de recolectar los residuos de tipo reciclaje, y Ecologística se encarga de los demás residuos, que son los residuos peligrosos. Vamos a ver entonces un poco dentro de lo que nosotros tenemos en la organización de gestión interna. El comité GACA ya se encuentra establecido, sus integrantes son analista de SST, analista de calidad, bacteriólogo, jefe administrativo y financiero, el líder médico, la auxiliar de enfermería extramurales, y también se tiene como invitado permanente un auxiliar de servicios generales. Ya se realizó un diagnóstico de la situación ambiental de forma cualitativa, en el cual por área o servicio se clasifican o se identifican los tipos de residuos que se generan en cada una de estas áreas. Se clasifica el residuo de acuerdo a su tipo, se hace una descripción del residuo que se generan y cuál es su disposición final, de acuerdo, digamos, como a la gestión externa que se realiza. El diagnóstico de la situación ambiental cuantitativa se determina, digamos, como un promedio de tipo de residuos que se generan por cada una de las áreas, sean tipo de residuos peligrosos o no peligrosos. Se tiene establecido un compromiso sanitario y ambiental, que es: Casal Asociados SAS se encuentra comprometido con una continua gestión integral de los residuos generados al interior de nuestra institución, que minimice los riesgos en la prestación adecuada del servicio, la salud y del medio ambiente, a través del fomento de la cultura de la no basura y mediante el diseño, estandarización y mejoramiento continuo de métodos y procedimientos, teniendo en cuenta a todos sus trabajadores asistenciales, administrativos, usuarios y visitantes. En este sentido se estructura el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, que es el GAGA, de Casal Asociados SAS, que tiene por objeto la planeación e implementación articulada de todas y cada una de las actividades realizadas al interior de la organización, incluyendo las actividades de generación, segregación en la fuente, movimiento de residuos, almacenamiento y entrega de residuos al prestador especial del servicio de aseo, sustentándose en criterios técnicos, económicos, sanitarios y ambientales acorde con la normatividad vigente, con el objeto de divulgar e implementar el plan de gestión integral de residuos hospitalarios similares en el corto, mediano y largo plazo. Se tiene establecida una ruta de recolección de residuos, tanto en el segundo piso como en el cuarto piso. Acá lo podemos ver, se encuentran publicados, y siempre se inicia la ruta desde lo menos contaminado hasta lo más contaminado, es decir, se inicia con los residuos no peligrosos y finalmente con los residuos peligrosos. Se tiene establecido el código de colores al interior de la organización: del verde para los residuos ordinarios no peligrosos, el gris para los residuos reciclajes y el rojo para los residuos peligrosos. Y también se tiene un guardián para los residuos cortopunzantes. Cada uno de los recipientes se encuentran marcados de acuerdo a la normatividad legal vigente, identificando el tipo de residuo, el área y los residuos que se generan. Se tiene establecido también el plan de contingencia en caso de emergencia para ruptura de bolsas, inundaciones, derrame de sustancias infecciosas, interrupción del suministro de agua o energía eléctrica, problemas en el servicio público de aseo, suspensión de actividades de seguridad y también los posibles riesgos que se puedan generar
con respecto a los residuos en las actividades extramurales. Espero que haya quedado clara la información. Muchas gracias.